verdade que foi un accidente que me induciu, obligou a inducirme un coma de 18 días. E daí, desa reflexión, que é verdade, todo o que conto no libro Michigan, acaso Michigan, Crónica de 18 días en coma, é verdade que baixo o efecto químico dese coma inducido pensei, sentín, verbalicei todo o que conto nese libro e que moi brevemente resumo aquí. Un minuto de silencio. Nunca entendín ben o sentido de guardar un minuto de silencio polos que non están. Sabemos ben o que dura un minuto, pero canto dura un minuto de silencio? Eu xa non estaba. Cumpría entón un minuto de silencio. Enciclopedias de brisas, choven troitas, voan pedras a cámara lenta, pero ninguén parece impresionarse por iso. Sol e os tres Chevrolets brillantes a cámara lenta por Michigan. Peóns indiferentes. É como cando na televisión emiten imaxes de destrucción de Alepo, en Siria, tomadas con dron. Son imaxes apacibles e suaves de ruínas urbanas. Non transmiten miseria nin conmiseración. Non motivan a solidariedade. Imaxes aspergas. Non se ve xente, só caos e destrucción inmobiliaria. Son como as imaxes de Berlín en caos naquela película de Rossellini, Berlín en 1945, pero neste caso ca elegancia do dron. Pero estou nalgún lugar de Michigan, non estou en Siria. A guerra de Siria é un enigma, non se entende quen son os bons e quen son os malos. Os enigmas sempre agachan algo malo, do contrario non nos chamaríamos enigmas, sino misterios. A xente camiña sin fixarse en min, pero con un estúpido sorriso que me produce case terror. Falar con eles ou intentar preguntarles algo sería importunalos. Iso sí, estou seguro que estou en Estados Unidos de América. Creo que en Michigan, pero aspiro a alguna certeza sobre a miña xeolocalización. Pola indumentaria hospitalaria distingo que algúns, unha minoría, destes paseantes de Michigan, son galegos. E digo ben galegos, porque son galegos macho, non galegos femia. Cando me dirixo a eles en inglés, por precaución, where are we? Volvense a radiografías, caen e cambian a mirada oblicua. Somos unha etnia de mirada oblicua e transversal, unha etnia radiolóxica, galegos X. Pero podemos compartir silencios cósmicos sin ruidos gástricos. Cando os arqueólogos do futuro escaven a endosfera do hemisferio Galicia, encontrarán hornos ateigados de radiografías e deseños de roupa de Zara que se parecen a outros como unha rosa e unha rosa, e unha prenda de Zara se parece a outra de calquera lugar do mundo como rosas que son rosas que se parecen a unha rosa que é unha rosa. Por que neste Michigan que me recibe só hai galegos macho que non me explican where are we? Por que non hai aquí galegos femia? Estou en Michigan ou en calquera outro lugar dos Estados Unidos de América. Comportaríanse de outra maneira os galegos femia se aquí os houbera? Nunha beira daquel lugar que eu quería imaginar como Michigan, fileiras de estatua de sal e ceros, perfectamente alineadas como guerreiros, esas estatuas, ese grupo escultórico de guerreiros nalgún lugar de Asia. Concentro a miña atención nunha estatua que parece seguirme ca mirada. É un monumento ao fontaneiro descoñecido. Na épica da historiografía de todos aqueles lugares do mundo que non carecen de autoestima heroica, sempre deberían existir monumentos que conmemoren ao fontaneiro descoñecido. Aquela escultura ségueme ca mirada. Non é unha escultura virolla. Pregúntome se había virollos no Paleolítico superior e no inferior, hai que saber. Daquela, os mamuts eran como bisontes. Como representar un ser virollo nunha pintura rupestre? Se cadra, hubo que esperar pola mirada egipcia. Pero que foi antes? A mirada egipcia ou o sorriso etrusco? Quero imaginar avenidas con estatuas que representan seres humanos nas que o escultor xa incluye nun ombreiro da figura unha ave como se se pousase, e se cadra, porque non, tamén os excrementos da ave, pero xa postos
imaginar tamén seres humanos disecados, o bosquimano de Bañoles, e a ave, no seu propio ombreiro, a ave tamén disecada. Hai veces que o animal acaba eclipsando o ser humano. En Ferrol, durante anos, había unha praza cunha estatua ecuestre do dictador Franco. Os nativos de sempre vingaban a memoria histórica, chamábanlle aquela praza a Praza do Cabalo, como se o cabalo non levase xinete ningún. Sería por iso polo que a expresión chama de burro ao cabalo acadara entre nós tanta popularidade. Tanta popularidade porque non pode haber mellor fórmula para consurar o desconcerto en calquera situación ou circunstancia. Chama de burro ao cabalo. Imagina o desconcerto dun peregrino do Camiño de Santiago que ao chegar a Praza do Obradoiro atopase un grupo escultórico de loitadores de sumo vestidos de galegos, vestidos de gaiteiro. Os galegos macho, cando nacen, non traen un pan debaixo do brazo, pero si unha gaita debaixo do cu. Chámalle burro o cabalo. Unhas paquistanís enanas e feas que me perseguen. De tan feas que son, me lembran os monstros de Ambroise Paré, aquel barbeiro do século XVI que quiso ser cirurxano e catalogou monstros e prodixios, unha fermosa obra literaria travestida de ensayo científico, clasificación de monstros e prodixios, multicausal, a cólera de Deus, corpo de can, patas de boi, cabeza de loro, desorde dos pais o copular como animais, polvo con cabeza humana, monstro asombroso con ollo no xeónico, monstro por exceso de cantidade de seme, o seme está sobrevalorado, o monstro debe ter dentro un ovo, sabe Ambrosio incluso o día en que naceron en algún lugar da Borgoña estes monstros, un luns, un luns para morrer o domingo seguinte, varias criaturas que nacen dun só parto, dous sexos no mesmo corpo, mulleres que se convirten en homes, monstros prodixiosos que nacen por seme insuficiente. Efectivamente, o seme está sobrevalorado. A xenética naceu machista. Monstros que crea a imaginación. A imaginación tamén está sobrevalorada, pero a imaginación das cousas monstruosas é atribuída só á muller. Por que? Mais sexismo. Como explicar a orixe destas paquistanís feas e ananas que me emboscan? Matriz pequena, monstros produto de estar a nai moito tempo sentada durante o embarazo, pedras que se encendran no ser humano, as pedras que lle aparecen a un pasteleiro. Pero que é relevante para Ambroise Paré indicar que era un pasteleiro? Monstros por corrupción e podremia, serpe viva na espalda, mestura de seme, máis esperma, nada tan impactante como as mulleres sin cabeza, a muller por corpo peludo ou o neno negro. Racismo, monstro que só vive do vento, o aspecto espectacular do primeiro rinoceronte, seres que deberían celebrar o seu aniversario cada 6 meses, non fora ser que morresen antes, que se lles acabase o tempo, seres que se soñan a si mesmos como órganos sexuais múltiples por si se acaba o desexo. Deitado na escombreira, inmóvil, como nun curso de expresión corporal para amebas, sinto dor forestal na espalda, discutindo comigo mesmo pero sin fala, espísle, sin fala, estupefacto, como as 5 esculturas chamadas speeches do escultor Francisco Leiro. Quen sabe o que os avestruces ven na area? O silencio barullo de John Cage, o ruido dos taxis circulando, os taxis que non vexo pero escoito, pero non sei se son amarelos. Imagino as 5 estatuas de Leiro e diante 5 casetas de praia para vestirse e desvestirse, herméticas, rayas verdes, ofrecéndose nun concesionario multimarca de coches de todas as marcas, de estatuas de Leiro e xente que fuma cigarrillos de todas as marcas como se fosen aquel polvo congelado que era todos os peixes, aquel oso de peluche que era todas as carnes. Sei que as paquistanís feas e ananas transmiten ultrapoderes e podo mirar cara a cara as estatuas espíritas de Leiro e adiviñar os soños que teñen.
falar con eles e con elas a través da unidade ambiente, porque soñaron que hoxe chovía, pero non chove. Ultrapoderes para soñar os soños que o teu interlocutor sordomudo vai ter o resto da súa vida. E non digo o día que estou que refinería. Moitas gracias. Que gusto dá escoitarte, non só tamén, senón tan en forma. Dá gusto. Ben, pois, quenda agora, segundo round, para José Irazu Garmendia, nacido en Asteasu, provincia de Guipúzcoa, no ano 51, e máis coñecido polo seu pseudónimo literario, Bernardo Achaga. Este fillo de carpinteiro e de mestra marchou de mozo para Bilbao para licenciarse en Ciencias Económicas e lograr o típico soño paterno de meter o fillo a traballar nun banco, non? Mais, ás veces, os grandes soños dos pais aínda quedan pequenos nos corazóns dos fillos. Xa na época de estudante comezara Bernardo a sacar escritos narrativos e mesmo teatrais en lingua éuskara. Chegarían, nin máis nin menos, que a mans de Gabriel Aresti, quen tería a capacidade visionaria de adiviñar nel todo o talento e un gran futuro para as letras. Abandonado o banco, que o facía estar demasiado sentado, funda unha revista, traballa en 1001 distintos oficios, guioniza programas de radio e, sobre todo, escribe. Escribe, escribe, escribe. Contos, novela, poesía, teatro, ensaio. En 1978, o seu poemario Etiopía resultará fundamental para un cambio de rumbo na lírica vasca. Pola mesma época, vai fundar o grupo literario de vanguarda POT, a carón de nomes de tanta zona como Joseba Sorrionandía, Rupert Ordorica, John Juaristi. Editan números da súa propia revista durante anos e disólvense no 80. É moi pouco despois cando Achaga toma a crucial decisión de dedicarse xa única e profesionalmente á escrita. E o seu sentido do compromiso e da responsabilidade coa palabra artística decide tamén acabarse de formar un pouco máis marchando a Barcelona a se licenciar en Filosofía e Letras. Comeza axiña a explorar o universo creativo dese espazo de Obaba, no que se situarán varias das súas obras en prosa posteriores. E no 88, o Babacoac, máis tarde feita película por Moncho Armendáriz como Obaba, acada o Premio Nacional de Narrativa. Resultará tamén traducida a ni máis ni menos que a 26 idiomas. Un dos primeiros dos títulos que farán del o autor máis internacional e máis lido das letras éuskaras. Sucédense a partir de aí novos títulos de novelas, El hijo del acordeonista, Sete casas en Francia, que viu a luz tamén en galego e foi, de feito, unha das primeiras obras literarias que se editou a vez nas 4 linguas do Estado, ou Días de Nevada, que é do 2013. Tamén unha chea de obras de literatura infanto-juvenil, poemarios con CD dos seus textos musicados por bandas de Euskadi, ensaios. Por toda esta obra, que no seu conxunto se encontra xa en 30 linguas distintas e foi trasladada ao cinema aínda en máis ocasións, ven recibindo galardóns do máximo prestixio e de ámbito internacional, como o Premio Euskadi en 3 ocasións, o da Crítica Española en 5, o Grinsan Cavour, o Premio Mondelo, o Times Literary Supplement Translation Prize. Foi finalista no Independent Foreign Fiction Prize, seleccionado pola revista Publishers Weekly como un dos 15 mellores libros de ficción publicados nos Estados Unidos, o Premio Mars, o Cesare Pavese e un longo, etc. Rubricado, atención, como non, polo que en 2014 lle concedeu a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega
que é o de escritor galego universal. Cuidado. Membro de pleno dereito da Real Academia da Lingua Vasca dende 2006 e aínda tamén da Academia das Ciencias, das Artes e das Letras, xa había anos que sobre o escenario de Poetas Dispersos non soaban versos na nosa irmá lingua vasca, así que imos escoitalos na voz dun dos máis grandes, Bernardo Achaga. Boas noites. Gabon. Esker mila etortzeatekan, esker mila agorari ni ona ekartzeatekan. Gracias a Yolanda Castano, gracias a ustedes por estar aquí. Bien, Antón Reixa, en su último libro, un párrafo lo acaba de leer. En la página 87 se pregunta, dice, como las 5 esculturas de Neiro, ¿quién sabe lo que los avestruces ven en la arena? Bien, lo que voy a leer a continuación trata de responder a esta pregunta que planteó en su libro. De los recuerdos de África, el caso de los avestruces. Hace ya más de 20 siglos que Plinio escribió su Naturalis Historia y, sin embargo, a pesar del mucho tiempo transcurrido, sus consideraciones sobre el avestruz siguen teniendo vigencia, que el avestruz es un ave, dice Plinio, y la mayor de las conocidas, ya que alcanza fácilmente la altura de un jinete montado a caballo, y que sus patas y pezuñas son como las de un ciervo, valiéndose de ellas para arrojar piedras al enemigo que le persigue, y que resulta asombrosa y maravillosa la capacidad que tiene para engullir cualquier cosa, sea piedra, papel, hierba o hierro, y que es un ave de lo más tonto, que su estolidez es por lo menos tan grande como su cuerpo, es decir, una estolidez que alcanza fácilmente la altura de un jinete montado a caballo, y que no es capaz de volar, y que pone huevos y los oculta bajo tierra. Me detengo ahora un momento en esa costumbre de poner huevos bajo tierra, pues tiene que ver directamente con la pregunta que se hacía Antón Reixa. Veamos, por ejemplo, lo que al respecto dice el Bestiari català, escrito ya hace 5 siglos. Dice, con fas sous, si expone l'arena e guarda vers lo cel, e te esmenta una estela que s'apela Virgo, que a par de març e d'abril. Viene a decir que el avestruz espera para poner sus huevos a que en el cielo aparezca la estrella que llaman Virgo o Virgilio, cosa que sucede en mayo o en abril. Entonces los entierra bajo la arena y deja al sol que haga el trabajo de calentarlos y empollarlos, no volviendo allí hasta que las crías han salido del cascarón. Lo dice el antiguo Bestiari català, y debe de ser cierto, porque salvando algún detalle hay otros bestiarios que afirman lo mismo. Richard de Fournival, por ejemplo, en el siglo XIII escribe: así le sucede al huevo del avestruz, porque este pájaro es de tal naturaleza que deja su huevo en la arena y ya no vuelve a prestarle atención, pero el sol, que es fuente universal de calor, le calienta y le alimenta en la arena. Así llega a la vida sin que precise ser empollado de otra manera. Así pues, resumiendo lo dicho hasta ahora y destacando lo más importante sobre los huevos del avestruz, podemos decir lo siguiente. Uno, que antes de poner sus huevos, el avestruz mira al cielo para asegurarse de que la estrella denominada Virgo o Virgilio está allí. Que esa estrella denominada Virgo o Virgilio anuncia la proximidad del verano y el calor. Que si ve esa estrella, el avestruz pone sus huevos. Que si no ve esa estrella, el avestruz no pone huevo alguno. Que el avestruz no pone sus huevos en cualquier sitio, sino bajo la tierra o bajo la arena.
que el sol calienta la tierra o la arena, empollando así los huevos y ahorrando ese trabajo a la avestruz. De forma que, respondiendo ya concretamente a la pregunta, los avestruces miran a la arena para ver si por fin el sol ha hecho el trabajo que ellos o ellas debían hacer. Por un lado, esas costumbres del avestruz son sin duda admirables, pero por otro lado, y si se me permite el localismo, no dejan de ser una carallada, porque imaginemos qué difícil ha de resultar a una mujer africana, a una mujer cuya familia está pasando hambre, dar con esos huevos ocultos bajo tierra, con todo su valor energético, porque no hay que olvidar que un huevo de avestruz es 20 veces más grande que un huevo de gallina y que su valor energético guarda la misma proporción. Naturalmente, hay veces en que, gracias a un golpe de viento que dispersa la arena y los deja al descubierto, esa mujer africana logra por fin encontrar un buen montón de huevos de avestruz. Un buen montón, digo, porque no olvidemos que los avestruces andan siempre en grupo y hacen unas puestas colectivas enormes, de tal modo que allí donde hay un huevo suele haber por lo menos otros 40 o 50 más. Pues bien, para esa mujer africana cuya familia está pasando hambre, encontrar ese tesoro supone una alegría tremenda. Y no es raro que ante su hallazgo sufra incluso un ataque de hipo y que en lugar de exclamar ¡qué alegría!, exclame ¡qué alegría! Entre sus recuerdos, entre mis recuerdos de África, no está el de esa mujer, sí, en cambio, el de Ibrahim Ali Kismayu, habitante de Somalia. Menú semanal de Ibrahim Ali Kismayu. El lunes, Ibrahim Ali Kismayu comió un puñado de arroz y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El martes, Ibrahim Ali Kismayu comió unas ortigas hervidas y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El miércoles, Ibrahim Ali Kismayu comió una lagartija asada y qué alegría, qué alegría, qué alegría más grande. El jueves, Ibrahim Ali Kismayu comió 9 moscas y 2 avispas. Y qué alegría, qué alegría más grande. El viernes, Ibrahim Ali Kismayu encontró un hormiguero y qué alegría más grande. El sábado, Ibrahim Ali Kismayu comió un papel que decía Help Somalia Now. Y qué alegría más grande. El domingo, Ibrahim Ali Kismayu vio desde su ventana un avestruz. Y qué ale. ¡Qué alegría! Bien. Los espacios provocan recuerdos. Casi sería mejor decir que recordamos a través de los espacios. De forma que cuando cambiamos de lugar, cambiamos de recuerdos y cambiamos de tema y cambiamos de protagonista. Ahora el paisaje no es África, sino un paisaje que bien podía ser Galicia, que bien podía ser el País Vasco, un paisaje húmedo donde viven los erizos, tricúa en vasco. Los 3 primeros versos en euskera dirían esnatu da trikua kabiosto lehorrez egindakoan, eta dakizkilean guztiak ekartzen ditugu gora, gutxi gora bera, aditzak orne 27 hitz. El erizo despierta al fin en su nido de hojas secas y acuden a su memoria todas las palabras de su lengua, que contando los verbos son poco más o menos 27. Luego piensa, el invierno ha terminado, soy un erizo, 2 águilas vuelan sobre mí, rana, caracol, araña, gusano, insecto, ¿en qué parte de la montaña os escondéis? Ahí está el río, es mi territorio, tengo hambre. Y vuelve a pensar, es mi territorio, tengo hambre, rana, caracol, araña, gusano, insecto,
en qué parte de la montaña os escondéis. Sin embargo, permanece quieto como una hoja seca más, porque aún es mediodía y una antigua ley le prohíbe las águilas, el sol y los cielos azules. Pero anochece, desaparecen las águilas y el erizo, rana, caracol, araña, gusano, insecto, desecha el río y sube por la falda de la montaña, tan seguro de sus púas como pudo estarlo un guerrero de su escudo en Esparta o en Corinto, y atraviesa de pronto el límite, la línea que separa la tierra y la hierba de la nueva carretera. De un solo paso entra en tu tiempo y el mío. Como su diccionario universal no ha sido corregido ni aumentado en estos últimos 7000 años, no reconoce las luces de nuestro automóvil y ni siquiera se da cuenta de que va a morir. Se suele decir, pienso yo decir, que escribo fundamentalmente de animales y de dramas. Y es cierto. Y como prueba añadida, voy a leer ahora, por primera vez en mi vida en gallego, un poema que tiene que ver con los mismos temas y los mismos protagonistas. Y el poema se llama Morreu a tartaruga. Morreu a tartaruga. Esta noite morreu a tartaruga. Tiña, segundo un zoólogo, 205 anos. Ai, ai, que mágoa. Tiña por diante moita vida. Podería ter vivido 300 anos. Si, daba traballo e, en verdade, non tiña conversa, mas, con todo, que mágoa. Ainda era nova, en certa maneira. Podría pensar que actúo ante estos temas como un voyeur, como un veedor, como un observador, y que no pienso en ellos con respecto a mi propia persona. Pues bien, va la canción tonta. Canción tonta. Me moriré, dubi, me moriré, dubi. Es posible, dubi, casi seguro, dubi. Pero, ¿quién me matará? Quizá me mate el terrible 1 o su hermanito, el pequeño 2. Probabilidades tienen el 3, el 4 y el 5 y también el 6, pero en noviembre mi favorito es el 7 de la suerte. Me moriré, dubi, me moriré, dubi. Es probable, dubi, casi seguro, dubi, pero ¿quién me matará? El 8 tan amarillo puede ser él mi asesino, o el 9 lluvioso si tiene buen tino, y habrá una noche entre el 10 y el 11 que de paseo quizá me lleve, y el mismo 12, aunque es bueno, al 13 envidia de vez en cuando, hasta el 14 tan anodino, aguarda con un cuchillo. Me moriré, dubi, me moriré, dubi. Es probable, dubi, casi seguro, dubi. Pero ¿quién me matará? No quiero morir el día 15 ni tampoco el 16. El 17, a decir verdad, me viene bastante mal. El 18 lo mismo por una cuestión sentimental. El 19 no sería natural, el 20 suena fatal. El 21 y el 22 prefiero no hablar. Me moriré, dubi, me moriré, dubi. Es probable, dubi, casi seguro, dubi. Pero ¿quién me matará? El 23 saldré a la calle, el 24 estaré en Magda. El 25 me iré a Ispahan tranquilamente. Encuéntrame si puedes. El 26 y el 27 comeré manzanas. Envenénalas si te atreves. El 28 iré a nadar. El 29 flotaré tan ricamente si de los remolinos sacar provecho sabes. Me moriré, dubi, me moriré, dubi. Es posible, dubi, casi seguro, dubi. Pero ¿quién me matará? El 30 por ser par, el 31 porque no lo es. Los dos son criminales, profesionales. Habitan en las salas terminales de los hospitales y saben mucho de finales.
Y todo viene de la expulsión del paraíso. Todo empezó ahí. En el paraíso, si se ven los cuadros, por ejemplo, de Jan Brueghel, vemos que es un lugar ameno, que es más un bosque que un jardín, y que por todas partes se ven pájaros, unos volando, otros en la orilla de un río azul o en las ramas de los árboles. Hay también dos monos y uno de ellos tiene una manzana en la mano. Bajo los árboles descansan un león y una leona, y frente a ellos, sin inquietud ninguna, pasa un ciervo. Un poco más atrás hay dos bueyes echados. El mensaje es claro. En el paraíso no hay odio ni violencia, no hay muerte. De forma que si todo empezó con la expulsión del paraíso, pensé que entre los paisajes a visitar era precisamente el paraíso y preguntar quizá al mejor interlocutor, los mejores, que eran Adán y Eva. Entonces escribí lo siguiente, titulado La vida según Adán. Enfermó Adán el primer invierno después de su salida del paraíso y asustado con los síntomas, la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, se echó a llorar igual que años más tarde lo haría María Magdalena. Y dirigiéndose a Eva, no sé qué me ocurre, gritó, tengo miedo, amor mío, ven aquí, creo que ha llegado la hora de mi muerte. Eva se sorprendió mucho al oír aquellas palabras, amor, miedo, muerte, y le pareció que pertenecían a una lengua extraña, ajena al paradisiaqués, y anduvo con ellas en la boca, masticándolas como pepitas, como raíces, hasta que creyó, amor, miedo, muerte, comprender enteramente su sentido. Para entonces, Adán ya se había repuesto y volvía a sentirse feliz, o casi. Fue solo aquel hecho extraparadisíaco, el primero de una larga serie, de modo que Adán y Eva siguieron, por así decir, recibiendo clases intensivas de la lengua que decía amor, miedo, muerte, aprendiendo palabras como cansancio, sudor, carcajada, canción, caricia o cárcel. A medida que crecía su vocabulario, las arrugas de su piel aumentaban. La hora de la muerte, la verdadera, le llegó a Adán siendo ya muy viejo y quiso entonces transmitir a Eva lo que había aprendido, su última verdad. ¿Sabes, Eva?, le dijo, la pérdida del paraíso no fue en realidad una desgracia. A pesar de los trabajos, a pesar de lo del pobre Abel y todos los demás conflictos, hemos conocido lo único que, noblemente hablando, puede llamarse vida. Sobre la tumba de Adán se derramaron lágrimas corrientes de agua y sal que cayeron a tierra y no criaron jacintos, ni rosas, ni flores de ninguna clase, y de todos ellos fue Caín el que paradójicamente con más desgarro lloró. Luego Eva recordó con cariño el susto de Adán cuando su primera gripe, y todos se calmaron y se fueron, tomaron algo y comieron un bollo. Bueno, la cuestión del paraíso resultaba, a pesar de lo dicho por Adán, que introducía una variable que yo no había imaginado, y era que, bueno, a lo mejor no es tan malo estar fuera del paraíso. Quise seguir con una, digamos, indagación sobre el tema del paraíso. De modo que en el restaurante donde a veces paraba a comer, pues había un gato. Había un gato que yo siempre veía tomando el sol en lo alto de un muro y comiendo lo que había sobrado en el restaurante, en general cosas muy buenas. Y entonces yo quise preguntar a ese gato qué es lo que pensaba sobre el paraíso, y está aquí, estoy seguro, pero... Bien.
Y entonces no lo encuentro. Un segundo. A ver. Voy. A ver. Efectivamente. Aquí está. Fui donde le pregunté con mi preocupación. Le dije, gato, escucha gato, mish, mo. Escucha y dime, ¿qué es para ti el paraíso? ¿Eres feliz en ese muro de piedra? ¿Eres feliz con tu sol y tus pedazos de merluza? ¿Necesitarías algo, mish, mosh, gato, para sentirte en el paraíso, gato, mish, mosh, rubio? Miau, miau, mo, mo, dijo el gato levantando la cabeza. Lo entiendo, dije. Miau, mi, ma, mu, mo. Pero en concreto, ¿qué más necesitarías para sentir que estás en el paraíso? Sex, exclamó, maulló. Wild sex, sexo animal. Saltó del muro y escapó hacia un bosque. Mima, miau, sex, mo. Siempre con el afán, ¿cómo decir?, científico, saber exactamente de qué se trata. Lo del paraíso decidí, claro, no me había acordado de mirar en la gran piscifactoría y mirar en la red, a ver, pues marcando la palabra paraíso, cuántos documentos aparecían. Eran, lo puedo decir, 180.000 millones. Estaba bien, porque pensé que si hubiera leído los 180.000 millones de documentos sobre el paraíso, pues ahora tendría mi mejor poema para leer esas cosas. Pero claro, hice una especie de carta y me di cuenta de que en realidad se diferenciaba un poco del gato del restaurante. Salvo que al final aparecía un elemento una variable que yo no había considerado, pero que tenía que haber considerado porque, claro, digamos, es algo muy presente. Y resulta que había quien preguntaba o quien decía que el paraíso habría al año 180.000 partidos de fútbol y todos retransmitidos. Entonces pensé yo, bueno, es casi el doble de lo que normalmente escuchamos y vemos, ¿no? Y bueno, entonces, a partir de ese descubrimiento y recordando mi juventud, mi niñez, escribí un poema que se llama Carrusel Deportivo. Un poema que dedico al hijo de Xavier Bóveda, traductor de Marcés Bo, entre otras cosas, y padre de un defensa del deporte, Eneco Bóveda, me parece. Bien, Carrusel Deportivo. ¡Qué calor hace esta tarde de domingo, señores! ¡Qué calor! ¡Qué chicharra! ¡Qué canícula! Así es, señoras, señores y señores, por mejor decir señores, porque no somos machistas, somos lo que somos, pero al grano, vamos a ver a quién tenemos en el campo de la piscina esta tarde, domingo, 5 y 17 minutos de la tarde, y tenemos a los 5 gatos, a Isis, Gorky, Momo, Héctor, y tenemos a la última incorporación, Fifi. Y señores, señoras y señores, los 5 están dormidos panza arriba, tirados en el césped, tirados, y así no se puede, señoras y señores, así no se puede ganar. 5 gatos sobre el césped verde de la piscina y los 5 dormidos. Pero a ver qué hace Isis, que se levanta, sí, se levanta. Isis no hace nada, señoras y señores. Pero vamos a ver, Gorky se ha movido, vamos a ver, Gorky ha movido su pata, ha levantado una de sus patas, pero no, esa pata se viene abajo, esa pata se cae. Señoras y señores, pero veamos
¿Qué hace ahora Héctor, que tiene las patas traseras negras y las delanteras blancas? Maneja bien las 4 patas, sobre todo las traseras, las negras. Y señoras y señores, Héctor bosteza, Héctor. Y así no vamos a ningún sitio, y son las 5:24 de la tarde. Pero ahí está Momo, y parece que Momo se ha levantado, señoras y señores. Le ha costado bastante, pero se ha levantado, y ahí va Momo. Y vamos a ver si le acompaña alguien, pero no, nadie. Ninguno se incorpora, y el que menos Fifi parece un trapo tirado sobre la hierba. No tiene ganas, Fifi. ¿Y quién le trajo al equipo? ¿Y por cuánto? ¿De dónde y para qué? Pero al grano. Momo dice, parece que dice, dejadme solo, que soy un valiente, y avanza con decisión, y parece que tiene la jugada clara, y sigue, atraviesa el césped, y delante no tiene a nadie, a ninguno. Iba Momo. Oh, qué pena, señores. Momo se ha caído a la piscina cuando estaba completamente solo. Tenía todas las opciones y se ha caído a la piscina, señoras y señores. Y así no se puede, es imposible. Con esta actitud no vamos a ningún sitio. Y son en mi reloj las 5:32 de la tarde. Y qué calor, señoras y señores, qué chicharra, qué canícula. Y lo de Fifi, la verdad, es que lo de Fifi clama al cielo.